Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y devastador de la historia, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo. Comenzó con la invasión de Polonia por Alemania nazi y rápidamente se expandió por Europa, África, Asia y el Océano Pacífico. Enfrentó dos bloques, la potencia del eje, principalmente conformado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados como Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Su carácter fue totalmente global y marcó un antes y un después en la política internacional. Las causas de la guerra se relacionan con la dura consecuencia del Tratado de Versalles, la crisis económica de 1929 y el auge de regímenes totalitarios con ideologías expansionistas. Hitler buscaba expandir el territorio alemán y establecer una hegemonía basada en el nazismo, mientras que Japón pretendía dominar Asia Occidental y el Pacífico. La incapacidad inicial de la potencia democrática para frenar estas ambiciones permitió que el conflicto escalara mucho más. Uno de los aspectos más trágicos de la guerra fue el enorme impacto sobre la población. Murieron entre 70 y 85 millones de personas, muchas de ellas por bombardeos, hambrunas y genocidio. El Holocausto, en el que el régimen nazi asesinó sistemáticamente a 6 millones de judíos, junto con otros grupos perseguidos, representa uno de los crímenes más atroces de la humanidad. Además, la guerra culminó con el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, mostrando un nuevo y aterrador nivel de destrucción. Guerras mongolas. Las guerras mongolas se desarrollaron principalmente entre los años 1200 y 1600 durante la expansión del Imperio Mongol, fundado por Genghis Khan. A partir de las etapas de Asia Central, los mongoles conquistaron varios territorios que se extendieron desde China hasta Europa Oriental y Medio Oriente. En su apogeo, el Imperio Mongol fue el más extenso de la historia, uniendo regiones muy diversas bajo un mismo dominio mediante campañas militares rápidas y altamente organizadas. Las causas de estas guerras estuvieron ligadas a la necesidad de recursos, el control de rutas comerciales y una cultura guerrera profundamente arraigada. Genghis Khan logró unificar a las tribus mongolas y creó un ejército extremadamente eficaz basado en la caballería ligera, la disciplina estricta y el uso de tácticas innovadoras como la guerra psicológica. Las ciudades que se rendían eran generalmente perdonadas, pero aquellas que se resistían solían ser destruidas por completo, lo que generó un profundo terror en sus enemigos. El impacto humano de las guerras mongolas fue enorme. Se estima que murieron entre 40 y 60 millones de personas, ya sea por combates directos, masacre, hambre o enfermedades derivadas de la destrucción de ciudades y sistemas agrícolas. Algunas regiones como Persia, Asia Central y parte de China quedaron devastadas durante décadas. La brutalidad de ciertas campañas convirtió a los mongoles en símbolos históricos de destrucción masiva. Guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam se desarrolló entre 1955 y 1975 y fue uno de los conflictos más representativos de la Guerra Fría. Enfrentó a Vietnam del Norte de ideología comunista y apoyada por la Unión Soviética y China contra Vietnam del Sur, respaldado principalmente por Estados Unidos y sus aliados. El conflicto tuvo lugar en el sudeste asiático y fue el resultado de la división de Vietnam tras la retirada de Francia de la región. Las causas de la guerra estuvieron ligadas al temor estadounidense a la expansión del comunismo expresada en la llamada teoría del dominó. Estados Unidos intervino de manera progresiva, enviando tropas y recursos para sostener el gobierno de Vietnam del Sur. Sin embargo, se enfrentó a una guerra irregular muy compleja, ya que el Vietcong utilizaba tácticas de guerrilla, conocimiento del terreno y el apoyo de parte de la población rural. La guerra tuvo un impacto humano y ambiental devastador. Se estima que murieron entre 2 y 4 millones de personas, en su mayoría civiles. Estados Unidos empleó bombardeos masivos y armas químicas como el agente naranja, que causaron graves daños ecológicos y efectos en la salud que perduran hasta hoy. Las imágenes del conflicto difundidas por los medios generaron una fuerte oposición internacional y protesta masiva dentro de Estados Unidos, porque cabrón, de verdad, lo que estaban haciendo en este pobre país no tiene nombre. Primera Guerra Mundial, el antecedente de la Segunda, fue uno de los conflictos más trascendentales y destructivos del siglo XX. Comenzó tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo y rápidamente se extendió por Europa debido a un complejo sistema de alianzas. Los dos grandes bloques enfrentados fueron las potencias centrales, conformados por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, y la Triple Entente, principalmente Francia, Reino Unido, Rusia y luego otros países que se unieron. Aunque inicialmente fue un conflicto europeo, terminó involucrando potencias de varios continentes. Las causas profundas de la guerra se encuentran en el nacionalismo, el imperialismo, el militarismo y las tensiones políticas acumuladas durante décadas. La competencia por colonias, el fortalecimiento de los ejércitos y la carrera armamentística crearon un clima de confianza constante. El sistema de alianza hizo que un conflicto local se transformara rápidamente en una guerra a gran escala, mientras que la diplomacia fue incapaz de detener la escalada. El conflicto se caracterizó por una guerra de trincheras, especialmente en el frente occidental, donde las condiciones eran extremadamente duras. Se utilizaron por primera vez armas de destrucción masivas como el gas químico, los tanques de guerra y los bombardeos, y millones más quedaron heridas o traumatizadas. El impacto psicológico y social fue enorme, marcando toda una generación. Guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas se desarrollaron entre 1803 y 1815 y enfrentaron a la Francia de Napoleón Bonaparte contra diversas coaliciones de potencias europeas como Reino Unido, Austria, Prusia, Rusia y España. Surgieron como una continuación de las guerras iniciadas de la Revolución Francesa, pero alcanzaron una escala mucho mayor. Estos conflictos se extendieron por gran parte de Europa e incluso afectaron a colonias en otros continentes, transformando el equilibrio de poder europeo. La causa principal estuvo relacionada con la expansión
expansión de las ideas revolucionarias francesas y la ambición de Napoleón Bonaparte por establecer la hegemonía francesa en Europa. Francia contaba con uno de los ejércitos más poderosos y eficientes de la época, basado en el reclutamiento masivo y nuevas tácticas militares. Napoleón obtuvo importantes victorias, pero también cometió errores estratégicos clave, como la invasión de Rusia en 1812, donde murieron miles de hombres gracias al invierno ruso. La guerra tuvieron un alto costo humano, con entre 3 y 6 millones de muertos, incluidos soldados y civiles. Países como España sufrieron guerras particularmente crueles, como la Guerra de la Independencia, caracterizada por guerrillas, represalias y una gran devastación. Además del sufrimiento humano, el conflicto provocó crisis económicas, hambrunas y la destrucción de numerosas ciudades y regiones. Segunda Guerra Chino-Japonesa. La Segunda Guerra Chino-Japonesa fue un conflicto de enorme escala y brutalidad que enfrentó a China y el Imperio de Japón, y que más tarde se integró plenamente a la Segunda Guerra Mundial. Aunque los enfrentamientos entre ambos países habían comenzado antes, el estallido formal se sitúa en el incidente del puente Marco Polo en 1937. La guerra se libró principalmente en territorio chino y tuvo un impacto devastador sobre su población y economía. Las causas del conflicto estuvieron relacionadas con el expansionismo japonés y su búsqueda de recursos naturales y territorio en Asia Central. Japón ya había ocupado Manchuria en 1931, creando el estado títere de Manchukuo. China, políticamente fragmentada, estaba dividida entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista Chino, que formaron una alianza temporal para resistir la invasión japonesa. Esta debilidad interna facilitó los avances iniciales de Japón. La guerra se caracterizó por una violencia extrema contra la población civil. Uno de los episodios más atroces fue la masacre de Nankín, en la que las tropas japonesas asesinaron a cientos de miles de civiles y prisioneros de guerra, además de cometer violaciones masivas. También se utilizaron armas químicas, trabajo forzado y experimentos humanos, lo que convirtió el conflicto en uno de los más crueles del siglo XX. Se estima que murieron entre 15 y 25 millones de chinos, la mayoría civiles. Guerra Civil China. La Guerra Civil China fue un largo y complejo conflicto que se desarrolló principalmente entre 1927 y 1949, aunque con interrupciones. Enfrentó el Partido Nacionalista Chino, liderado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong, sí, el que todos conocemos. La guerra tuvo lugar en un contexto de inestabilidad tras la caída del Imperio Qing y marcó profundamente el rumbo político de China en el siglo XX. Las causas del conflicto estuvieron ligadas a profundas desigualdades sociales, el colapso del sistema imperial y la lucha por definir el modelo de Estado chino. Mientras el Kuomintang defendía una república nacionalista, los comunistas promovían una revolución campesina inspirada en el marxismo. Aunque ambos bandos cooperaron brevemente contra Japón durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, las tensiones nunca desaparecieron y el enfrentamiento se reanudó con más fuerza en 1945. La guerra fue extremadamente costosa en vida humana y recursos. Se estima que murieron entre 8 y 12 millones de personas, muchos de ellos civiles, debido a combates, represalias, hambrunas y desplazamientos masivos. El Partido Comunista logró ganar apoyo popular mediante reformas agrarias y una fuerte organización rural, mientras el Kuomintang tuvo problemas de corrupción, falta de apoyo campesino y de gasto militar.